Uso de cannabis medicinal como tratamiento anticancerígeno, hecho por el Grupo 13. La marihuana se ha vuelto popular y atractiva dentro del ámbito medicinal, ya que tiene propiedades que la hacen muy interesante, como propiedades analgésicas, antiinflamatorias, relajantes musculares, anticonvulsivas y ansiolíticas. La marihuana está compuesta aproximadamente de 500 compuestos, en donde uno de los más relevantes es el THC. Teniendo esto en cuenta, tenemos que mencionar que un cannabinoide es una sustancia conformada por 21 compuestos de terpenofenoles de carbono, en donde uno de los grupos más importantes de cannabinoides es el delta 9-THC, que es uno de los 100 cannabinoides que hace parte de los compuestos activos de la cannabis índica y sativa. Aproximadamente hace 100 años se viene haciendo una investigación acerca de los cannabinoides y su rol en terapias anticancerígenas, y se ha encontrado que son muy efectivos debido a diferentes factores, como que generan modulación de caminos de señalización, en caminos de proliferación y crecimiento celular, generan inhibición de la angiogénesis y metástasis de células tumorales, controlan muchos síntomas a causa del cáncer como el vómito, la diarrea, ansiedad y falta de hambre. Y por la presencia de los receptores CB1 en el sistema nervioso central y CB2 en las zonas periféricas del cuerpo, estos son capaces de iniciar la cascada de tratamientos para estos efectos adversos. Asimismo, con la especificación de los receptores evita que se afectan células no tumorales en tejidos circundantes. Por otro lado, se tiene que una cantidad de 25 miligramos de THC será tóxica en el cuerpo. O sea, esta podrá producir efectos secundarios como los anteriormente mencionados. También se tiene que de las cantidades de THC que entran por vía pulmonar, solo del 10 al 35% queda disponible en el cuerpo, porque el otro 50% se pierde en el espacio muerto respiratorio y el resto en el paso a sangre. Asimismo, el tiempo que se alcanza el efecto máximo del THC es de 20 minutos y puede durar hasta 3 horas, mientras que por vía oral se tiene que del THC consumido solo permanece del 6 al 20%, y el efecto máximo ocurre en 1 hora y puede durar hasta 5 horas. También cabe resaltar que la eliminación del THC ocurre en su mayoría por las heces y por la orina. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, buscamos determinar cuál es el efecto que tiene la concentración de THC suministrado por vía respiratoria a comparación de la vía oral en la inhibición del crecimiento tumoral por medio de la activación de receptores CB1 y CB2. Vamos a considerar un diagrama con 5 cajas principales que corresponden a la cantidad de THC en el pulmón, la cantidad de THC en la sangre, la cantidad de proteínas G, el crecimiento tumoral y las células natural killers. También 2 parámetros importantes que van a ser beta, el paso de THC de pulmón a sangre, y K, la eliminación de THC que no logra pasar al tumor. Este va a ser el mismo diagrama de cajas para la vía oral. En la vía oral vamos a considerar los parámetros beta y K diferentes que en la vía respiratoria, y además no tendremos pulmón sino estómago. Además de los parámetros ya mencionados, consideramos otros parámetros importantes como las capacidades, las fracciones de células, coeficientes y volúmenes. Nuestras variables principales, por un lado, van a ser los gramos de THC tanto en el pulmón como en el estómago, y por otro lado la cantidad de proteínas G, la cantidad de células tumorales y la cantidad de células natural killers. Para lo anterior vamos a suponer que los valores iniciales para pulmón y estómago son los valores finales luego de las barreras fisiológicas. Asimismo, que la cantidad final de THC que está en la sangre es la cantidad que va a actuar directamente con las proteínas G, y para cada molécula de THC que está funcional en sangre se va a obtener una proteína G. De la misma manera, las natural killers solo se van a activar cuando se genere un estímulo por THC en el tumor. Ahora, para las ecuaciones del modelo, empezamos con aquellas que modelan el cambio de THC a través del tiempo, ya sea dentro del pulmón o en el estómago. Estas ecuaciones principalmente dependerán de los parámetros beta 1 y beta 2. Posteriormente, tenemos la ecuación que modela el cambio de THC en sangre a través del tiempo, donde el primer término simula la llegada de esta sustancia, ya sea desde el pulmón o el estómago, que depende del parámetro beta, y un segundo término que simula la eliminación de THC a través de los sistemas de eliminación del cuerpo mencionados en diapositivas previas. También mostramos la ecuación que modela la cantidad de proteínas G producidas a través de una ecuación de Michaelis-Menten, donde esta modela cuántas uniones de THC se darán a los receptores CB1 y CB2, las cuales producirán estas proteínas hasta alcanzar una saturación.
Luego, a la derecha tenemos la ecuación que modela el crecimiento y muerte de las células tumorales, donde esto es lo que simula el primer término controlado por los parámetros sigma 1 y sigma 2, y el segundo término es el efecto de las natural killers en la eliminación del tumor. En adición, tenemos una función sigmoide que acota entre 1 y 0.5 para tener un efecto de reducción del tumor máximo de 50%. Finalmente, tenemos la ecuación que modela la producción de natural killers, donde los primeros dos términos se asocian a la producción de linfocitos T y los últimos tres términos se asocian a la muerte natural de estas células y su interacción con las células tumorales. A continuación se observan los resultados obtenidos para la simulación del modelo monodosis. En este caso haremos énfasis en la simulación obtenida para el crecimiento tumoral. Posteriormente explicaremos cada una de las variables de estado restantes para el modelo multidosis, que es el más importante. En este caso, observamos que para el pulmón la reducción final o la inhibición máxima del crecimiento del tumor fue de un aproximadamente 35%. Esto se obtuvo dividiendo el dato final de la gráfica de la derecha con el dato de la gráfica de la izquierda. En el caso del estómago tuvimos nuevamente un valor aproximado de 35%, pero ligeramente mayor que el anterior. Para las gráficas que verán a continuación se tendrán a la izquierda el pulmón y a la derecha el estómago. En este caso observamos para el pulmón picos casi constantes para cada dosis administrada. Esto ocurre porque la dosis de paso es más rápida que la del estómago. En la gráfica de THC en la sangre se observa para el pulmón una eliminación más rápida. En cada pico aumenta la concentración, sin embargo no llega a ser tóxica. Para el estómago observamos que sí llega a ser tóxica, mostrando una cantidad casi 4 veces la inicial y no se logra eliminar antes de la nueva dosis. Ahora vemos la cantidad de proteínas producidas, donde se observa apenas una ligera diferencia en el paso del pulmón, mostrando más cantidad de proteínas. Sin embargo, la tasa de cambio se reporta mayor en el estómago y se evidencia al final del resultado de la gráfica, siendo este método más efectivo. En la gráfica de células natural killers no se observa una diferencia por la forma en que se establecieron las ecuaciones. En los resultados de crecimiento tumoral se plantea la función sigmoide para que tenga una reducción del 15% y se obtiene finalmente una reducción de casi el 40% en el estómago. Es similar y se reporta una ligera mayor efectividad. La función sigmoide se definió de forma que en el eje Y se observa una saturación hacia un 85-86% y en el eje X se observa como a mayor cantidad de proteínas se llega a la saturación. La rapidez de la función es gracias a las cantidades establecidas en gramos. En conclusión de nuestro modelo, tenemos que el THC permite tener un efecto reductor sobre el crecimiento de las células tumorales independientemente de cualquiera de las dos vías de entrada que utilizamos, ya sea vía respiratoria o vía oral. También, aunque a través de la vía estomacal se logró evidenciar un efecto reductor más prolongado, este método no es recomendable ya que se alcanzan niveles tóxicos en la sangre. Finalmente, el uso de un tratamiento de múltiples dosis permite aumentar hasta un 40% la reducción del crecimiento del tumor a comparación del uso de una sola dosis, que solo llega a un máximo de 35%. Finalmente, como pasos a seguir, queremos aproximar el modelo a la respuesta de preguntas orientadas a los síntomas secundarios de la quimioterapia y el cáncer. Además, queremos buscar mejoras en la ecuación que simula las natural killers para que éstas muestren un proceso similar a nuestro sistema inmune. Y finalmente, queremos buscar una mejor aproximación de la función sigmoide para abordar una mejor relación entre el sistema ligando-receptor que se genera entre el THC y nuestro sistema.